¿Te has fijado que ciertos actores, las películas o el papel determinante que hacen en alguna ocasión sellan de por vida su carrera? ¿No te ha pasado alguna vez que un actor, para ti no sabes ni siquiera el nombre del actor, pero sí sabes el papel que ha desempeñado? Te voy a poner un ejemplo para que entiendas lo que estoy diciendo. Te voy a poner esta foto, este señor. ¿Quién es? Si eres muy jovencito o jovencita seguramente no tengas ni idea de quién es, pero no es Sean Connery. Para muchos de nosotros es el James Bond de verdad. Hizo más papeles, hizo otras películas, pero realmente lo recordamos o marcó nuestras vidas, al menos la mía, por ser James Bond. Fíjate en este segundo que quizás los jóvenes lo conocéis más. Es Iron Man. No importa el nombre del actor, en realidad todos lo recordamos como Iron Man en todas las series de Vengadores que han sido producidas por Marvel. Y esta chica, quizá no sabemos ni siquiera el nombre de la chica, yo no lo recuerdo, pero siempre la recordaremos como la chica que dejó que DiCaprio se muriera ahogado, muerto de frío en el mar. Es como si la identidad a veces va más allá de los papeles que jugamos. Es como que la identidad a veces en los actores queda tan impregnada que es difícil deshacerse, se les llama a veces encasillarse. Es difícil deshacerse de esa identidad por lo mucho que ha marcado lo que han hecho. Y en estos momentos en los que los templos, esos lugares a los que llamamos iglesias, esos lugares de culto donde nos reunimos los cristianos están cerrados, la pregunta es esta: ¿dónde está nuestra identidad? Hemos hablado de la pureza, hemos hablado de la situación, hemos analizado que después de 6 meses seguimos sin poder encontrarnos en esas iglesias, en esos templos que están cerrados. Pudiera ser que la identidad de los cristianos se está difuminando ahora que los templos, que su lugar central está cerrado. ¿Está afectando en algo este exilio, esta pandemia, esta imposibilidad de estar juntos en un mismo lugar todos? ¿Está afectando la identidad de la iglesia? Como siempre, me gustaría que habláramos de las voces del exilio, el exilio que Israel pasó y por el que se basa gran parte del Antiguo Testamento. Un momento que fue muy duro para Israel, un momento en el que todo parecía difuminarse, todo parecía derrumbarse. Y hoy me gustaría hablar de alguien que me encanta, de un personaje especial, de un personaje en el que creo que hoy podemos aprender mucho. Ese personaje se llama Esther. Esther fue reina, pero sobre todo para mí lo más importante es que fue una voz en el exilio, de la que podemos aprender nosotros. Una voz en el exilio que nos habla sobre la verdadera identidad. Y al igual que nosotros, ellos también en su época del exilio tenían un problema con aquello de la nacionalidad nominal y la nacionalidad sincera o verdadera. Básicamente el problema que tenemos nosotros entre la religión oficial, la religión nominal y la religión sincera. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, en Babilonia era difícil, o no voy a decir difícil, pero no era tan evidente saber quién era judío y quién no era judío, quién tenía unas creencias y quién no las tenía. Era difícil como el ejemplo que pusimos el otro día, acerca de los amigos de Daniel, había más judíos, y era difícil saber quién realmente lo era y quién realmente no lo era, por el modo en el que se comportaban. Es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día también los cristianos. No es lo mismo la religión nominal que la religión sincera o verdadera. No es lo mismo los nombres en los libros, no es lo mismo los números, no es lo mismo la institución que realmente los cristianos sinceros, que tienen una fe, que tienen una convicción y que viven por esa convicción. Las iglesias cristianas ven como aquellos que una vez formaron parte de libros, de cuentas, libros, de miembros, ya no están más. La religión nominal ve cómo se está esfumando en el siglo XXI el cristianismo. Ve cómo se está esfumando que los hijos ya no quieren seguir en la misma iglesia de la que formaron parte los padres, y a veces incluso esos mismos padres abandonan esas iglesias donde sus nombres figuran. Es como las personas que salieron de Egipto. Cuando Israel salió todo el pueblo de Egipto, había mucha gente, pero la mayoría acompañaban. Realmente nadie creía en la promesa de Dios de que iban a entrar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, fuera como fuera. Estaban, pero sin estar. Acompañaban al grupo, pero realmente no estaban con todo su corazón ni con toda su mente en la promesa de Dios.
sobre la entrada a la tierra prometida. Básicamente no creían en esa promesa de Dios. Así que esa es la diferencia entre la religión nominal y la religión verdadera. La identidad se basa en aquellos que están, en aquellos que figuran, en aquellos que son, pero sin estar, sin ser verdaderamente. Esther puede ayudarnos a entender nuestra identidad como cristianos en un momento como en el exilio. Y fíjate que Esther es el único libro en toda la Biblia que no menciona a Dios. Y cuando entiendes que Esther, la figura de Esther, surge después de 100 años de cautiverio, 100 años de exilio, 100 años viviendo en una nación extranjera, 100 años en el que no solo estamos en un país extranjero, sino que estamos en el país extranjero que viene después del primero que nos conquistó. Babilonia ya no existía, ahora era Persia. Y Esther vivió en ese momento en el que no solo vivíamos en un país extranjero, sino que encima había pasado demasiado tiempo desde que Israel estaba en el exilio. El contexto de Esther acerca de su identidad es curioso porque podrías identificarte mucho con Esther. Esther, para llegar a ser reina del gran Jerjes, tuvo que pasar una especie de Got Talent a lo Miss Mundo. Hubo un certamen de belleza, un certamen de, no sé, llámalo encanto, llámalo lo que quieras. Pero Esther acudió a ese certamen y pasó ese Miss Got Talent, podríamos llamarlo así. Esther había aprendido en que su identidad era su encanto y su belleza. Esther sabía que las cosas que hacía por su belleza, por su encanto, era lo que le proporcionaba los favores que tenía o los privilegios que tenía. Esther podía haberse sentido cual influencer de hoy en día, porque Esther sabía que su identidad empezaba por su belleza, pero su realidad, su verdadera identidad, su judaísmo en secreto, era su verdadera identidad. Y fíjate qué curioso, Esther era huérfana, tal y como Israel, Dios dice que era huérfana, sin Dios durante el exilio, o al menos fuera de la tierra. Esther estaba lejos de su casa, estaba sin padre, sin madre, lejos de su hogar ideal, al igual que Israel. Esther estaba sin control aparente de su destino final, al igual que lo estaba Israel. Así que Esther es la clara conclusión de lo que tenía que ser Israel en el exilio. Lo que Esther iba a hacer en el exilio es lo que Israel tenía que hacer en el exilio, y es mostrar su verdadera identidad. Es pasar de la religión nominal, de ser simplemente una judía y llevarlo en secreto, a ser alguien que actúa, a ser alguien que realmente muestra su identidad. Y todo el mundo sabe de qué pasta está hecha. Esther te entiende. Aquellos que han sido educados en una iglesia, que han nacido en un entorno cristiano, con una familia cristiana, en una familia practicante, en una iglesia, desde pequeñito han recibido unos valores, unos principios, un estilo de vida, una cosmovisión cristiana, que muchos solo recuerdan con cariño acerca de una infancia bonita, pero que no les sirve para nada más hoy en día en el siglo XXI. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu identidad como cristiano hoy? ¿Qué está haciendo este tiempo en tu identidad? Ya no en la iglesia, sino en tu identidad como cristiano. ¿Qué está favoreciendo o desfavoreciendo esta situación en tu relación con Jesús de Nazaret? ¿Sabes? A veces creo que la identidad, como la pureza, como la santidad, que es lo que vimos anteriormente, creo que lo hemos entendido, o quizás con el paso del tiempo ha cambiado su concepto. Pero la identidad del cristiano, déjame que te haga esa pregunta, es realmente una lista de requisitos, un conjunto de normas que tenemos que aplicar en nuestra vida. ¿Es la identidad del cristiano la vestimenta, el modo en el que yo visto, la ropa que elijo? Eso determina mi identidad cristiana. ¿Es mi hábito alimenticio, lo que como, lo que dejo de comer, es eso mi identidad cristiana? ¿O acaso es la música que escucho? ¿Qué es realmente la identidad cristiana? Porque en la medida en la que esté basada tu identidad cristiana, el hecho de poder desarrollar o no poder desarrollar estos elementos, símbolos, actitudes, puede hacer que tu identidad se esté fragmentando. Puede ser que tu identidad se esté difuminando. Cuando el pilar de tu existencia, cuando tu identidad está centrada en algo y ese algo falta, no se puede desarrollar,
tu identidad cristiana. Falla, se rompe. ¿Es ese tu caso? ¿Has basado tu identidad cristiana en cosas que sucedían los fines de semana en un edificio al que llamábamos iglesia y que ahora que no tienes, es difícil mantener tu identidad cristiana? El hecho de no poder vestir como vistes cuando vas a ese lugar, el hecho de no poder hacer lo que hacías cuando ibas a ese lugar, el hecho de tener que cambiar, adaptar tu realidad, tu fe a la nueva situación, está haciendo que tu identidad cristiana esté declinando. Pero la identidad cristiana ni para Jesús ni para todo el mensaje de la Biblia nunca fue esto. La identidad para Jesús siempre fue el Evangelio. Las buenas noticias de que Él vino, de que Él te quiere, de que Él murió por ti, de que resucitó y de que volverá para estar a tu lado. Esa es la verdadera identidad. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque ese es el Evangelio, las buenas noticias. Y Esther vivió también esas buenas noticias de que Dios seguía a su lado. A pesar de que el libro nunca menciona a Dios, Esther demuestra que Dios está muy presente en ese libro. Y Esther, en su contexto de lo que sucede, demuestra que Dios está presente. Déjame que te lo cuente rápido. Quizá tú lo conoces si has escuchado esta historia alguna vez, y seguramente la hayas escuchado si eres una persona cristiana que ha crecido en una iglesia. La historia es que básicamente había una persona que se llamaba Amán, que no era judía, y estaba Mardoqueo, que era familiar había criado de hecho a Esther, y resulta que Amán no soportaba a Mardoqueo y quería matarle. Y matándole, no solo quería matar a él, sino quería matar a todos los judíos. Entonces hay un momento en el que Mardoqueo sabe que va a suceder esto, porque Amán se lo dice, y Mardoqueo acude a Esther, que ya era reina, y le dice, algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer porque podemos morir todos los judíos. Toda la esperanza del pueblo de Israel puede morir hoy aquí. Era un momento tenso, un momento al borde del abismo, un momento en el que quizá, si no hubiese sucedido lo que sucedió, otra historia de Israel estaríamos contando. Pero la realidad es que esto es lo que sucede, y voy a leer Esther, capítulo 4, versículo 13-14, dice, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación por los judíos. Pero tú y la familia de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther en ese momento se dio cuenta, algo se encendió en su mente. La identidad cristiana es ser parte activa de la acción liberadora de Dios. Fíjate lo que le dice Mardoqueo. Mardoqueo no solo le dice, ¿y si tú has llegado al trono para esto? Mardoqueo en realidad le está diciendo, si tú no lo haces, la liberación vendrá de otro lado. Es tu decisión. No importa las circunstancias. Ante un momento límite, la acción de Dios para liberar, para salvar, va a llegar. Tú decides si eres el elemento que Dios va a usar o no. Así que Esther entiende lo que es ser israelita, entiende que no es simplemente pertenecer a una nación, pertenecer a un linaje, no es simplemente tener unas costumbres, es un pacto con Dios, un pacto de amistad. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo. Ese es el pacto de Israel con Dios, ese es el pacto que sigue vigente hoy. Esther entendió que ser israelita era más allá, mucho más allá de la sangre. Y por eso en el versículo 16, esto es lo que dice. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no comáis ni bebáis, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas, al igual que vosotros. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Fíjate la valentía de Esther, cómo cambia. Esther es capaz de ir más allá y poner en riesgo su propia vida, sabiendo que una ley de Media y de Persia no se podía contradecir, porque las leyes de Media y de Persia no se cambian. Esther consiguió un retorno de Israel al concepto de nación como pueblo y no como lugar. Israel ya no era la nación de Jerusalén. Israel era la gente que amaba a Dios. Un pacto que trasciende la tierra, que trasciende el templo, que trasciende la ciudad santa. Ella pidió ayunar. Y en el ayuno ella demuestra que todo lo deja en manos de Dios. El ayuno, la petición de ayuno es precisamente hacer las cosas que tienen que ver con la religión, desarrollar tu fe con un propósito. Y es pedir ayuda a Dios.
que Dios forme parte de esa acción liberadora. Así que la fe de Esther, la identidad de Esther, son hechos y no palabras. No es tanto discurso, no es tanta palabrería, no es tradición, es más ayunar y actuar. No simplemente ayunó, que es el problema que tenemos muchos cristianos. Hacemos la parte religiosa, el acto religioso y ya no hacemos más, esperamos que Dios lo haga todo. Ella ayunó y actuó y fue a ver al rey. Y la Biblia dice, es increíble, porque la Biblia dice algo que siempre usa en boca de Dios para los seres humanos. Dice que cuando Esther se acercó al rey, esperando que el rey la atendiese, pero muerta de miedo, seguramente, porque el rey podía mandarla a ejecutar porque no se le podía molestar si el rey no la llamaba. Así eran en aquella época los persas y tantos otros. El caso es que cuando ella se acerca muerta de miedo, dice la Biblia que Esther halló gracia a los ojos de Jerjes. Jerjes tuvo misericordia de Esther. Y es precisamente ahí donde vemos la mano de Dios actuar. Y fíjate lo que dice el capítulo 8, versículo 17. En cada provincia y ciudad donde llegaba el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por esta causa. Fíjate, el acto de Esther, el hallar gracia, el levantarse, ponerse de pie y desarrollar su identidad de fe en el pacto de su Dios y de su pueblo, hizo que otros, al Jerjes poner el edicto de protección sobre los judíos, hizo que otros se hicieran judíos como ellos. Tú te das cuenta lo que una sola persona, cuando tiene su identidad y su convicción, sus principios, cuando una persona realmente sabe quién es, cuando una persona sabe del pacto que tiene con Dios, actúa, la fuerza y la influencia que tiene sobre los demás. La identidad del cristiano no es forzar a otros a hacer lo que no quieren. La identidad del cristiano es inspirar a otros hacia el mejor camino, que es tener a Dios en tu corazón. Dios no tenía ninguna intención de abandonar a su pueblo mientras Israel languidecía en el exilio. Y tampoco tiene ninguna intención de abandonar a la Iglesia, de abandonar a su pueblo en el siglo XXI, mientras sufrimos nuestra crisis de identidad en el exilio. El mismo pacto que estaba vigente para Israel está hoy vigente para la Iglesia, y la Iglesia es aquellos que aceptan a Jesús y aquellos que Jesús anda buscando día y noche para que formen parte de su grupo de amigos, para que digan sí a la amistad que Jesús ofrece. ¿Cuál es tu identidad? ¿Sabes? Vivimos en una sociedad en que la identidad es que si estás gordo, que si no eres tan guapo, que si no molas tanto. ¿Sabes? Buscamos nuestra identidad en esas cosas que a veces son externas, son secundarias, son, déjame que te lo diga, incluso superficiales. Buscamos nuestra identidad en cosas que realmente no son nuestra identidad. Cuando la identidad de Jesús es que Él te ama, es que Él lo ha dado todo por ti, es que Él quiere pactar contigo una amistad que dure eternamente, porque no se imagina una eternidad sin estar a tu lado. Esa es la identidad del cristiano, vivir el propósito que Dios tiene para ti hoy. Así que, querida Iglesia, y aquellos que vais a formar parte de la Iglesia, déjame que te diga, ¿qué tipo de identidad queremos tener? ¿Cuál va a ser tu identidad hoy? ¿Va a ser cruzarte de brazos porque no podemos juntarnos? ¿Va a ser llorar las penas porque no tenemos todo lo que teníamos? ¿Va a ser dejadez porque hemos descubierto que es más cómodo quedarnos en casa? ¿O quizá va a ser empezar a actuar? Querida Iglesia, ¿y si el momento actual en el que estamos viviendo en esta historia, y si la Iglesia ha sido elegida y puesta en este lugar, en este momento, para algo grande? ¿Y si para esto fuimos diseñados?